Buenos días, soy Yalfenis Bermúdez, dando continuidad a lo que abordó mi compañera Rosbeli Solórzano sobre los contratos mercantiles. Vamos a ahora mencionar la deuda mercantil. La deuda mercantil o deuda comercial es un acuerdo o conjunto de financiamiento que utilizan de forma de crédito o préstamo las empresas para que le otorgan las instituciones financieras, llámese acreedor, a una organización mercantil, llámese deudor. Esta deuda está representada por el conjunto de préstamos y créditos que reciben en un periodo determinado. Vale la pena destacar que la deuda se utiliza, es un pasivo para la organización, que se utiliza para financiar o para inyectar recursos a la empresa en lo que es el aspecto mercantil. Este contrato mercantil está establecido en un acuerdo como un préstamo que se firma unas ciertas características y suele ser a corto, mediano, largo plazo o línea de crédito. A corto plazo cuando es inferior a un año. A mediano plazo cuando es en un lapso entre un año y 5 años. Y a largo plazo cuando es superior a 5 años. La línea de crédito no tiene establecido un tiempo determinado. Un ejemplo de ellas pudiera ser las tarjetas de crédito, que se te establece la forma de pago cuando eso es una institución mercantil, hace el préstamo a una persona natural o a otra institución mercantil. Eso es la deuda. Después conseguimos la fianza. La fianza es una obligación accesoria donde una o dos o más personas responden a una obligación ajena. Esto quiere decir cuando una persona pone su nombre para responder solidariamente por una deuda, un préstamo, un crédito de otro. Está ubicado dentro de la clasificación de los contratos unilaterales. Es un acuerdo de voluntad que engendra solo obligaciones para las partes de derecho y de derecho para las otras. Es decir, cuando yo, Yalfenis, me coloco como fiador o genero una fianza a un tercero, yo estoy obligado a responder por los acuerdos que hayan en ese contrato. Comúnmente esto se utilizaba en los bancos cuando se solicitaba un crédito hipotecario o un crédito para adquisición de vehículos, se solicitaba lo que era un fiador, que es de acuerdo a lo establecido en nuestro Código de Comercio en los artículos 544 al 547, la fianza es mercantil aunque el fiador no sea comerciante, si tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación mercantil, debe celebrarse necesariamente por escrito. Bueno, este Código de Comercio nos establece en dichos artículos que es un instrumento netamente mercantil y que sirve como resguardo o garantía, bueno, obviamente que es un instrumento garantista para la parte acreedora cuando el deudor no cumpla. Entonces el fiador responde solidariamente por dichos acuerdos en el contrato. Dentro de estos elementos podemos encontrar que la naturaleza de la fianza no puede constituirse sino para garantizar una obligación válida. Sin embargo, es válida la fianza de la obligación contraída por una persona legalmente incapaz si el fiador conocía la incapacidad. La fianza puede constituirse sin orden del obligado por quien se constituye, también no solo por el deudor principal, sino por otro fiador. La fianza no se presume, sino que se argumenta. Dentro de algunas características obligatorias está
que sea capaz de obligarse y que no goce de ningún fuero privilegiado, que esté sometido o que se someta a la jurisdicción del tribunal, que posea bienes suficientes para responder por la obligación. Cuando extingue la fianza extingue cuando el deudor haya cancelado o haya saldado la obligación. En ese momento extingue la fianza, es decir, que la obligación del fiador se extingue por la extinción de las obligaciones principales. Cuando ya estas han sido solventadas, obviamente la fianza ha extinguido. Otro elemento que encontramos dentro de estos contratos mercantiles, tenemos la cuenta de partición, que la cuenta de partición no es más que mediante de dos o más comerciantes son acreedoras al interés en una o varias operaciones mercantiles y que deben ser ejecutadas por sí mismas a cargo de rendir cuenta y dividir con los asociados. La cuenta de partición no es más que la distribución de las ganancias o pérdidas al final de un ejercicio fiscal. Es decir, cuando intervienen varios comerciantes, 1, 2, 3, como accionistas o como miembros de una institución mercantil, al final de un periodo o ejercicio le corresponde una partición de cuenta, es decir, obtuvo una utilidad, una ganancia, y esta no es más que la distribución de ellas de acuerdo a cómo esté representada en el registro mercantil, el porcentaje que le corresponde. Se hace la distribución de la cuenta de partición. Eso es lo que quiere decir cuenta de partición. Por otro lado, algunos autores señalan que la cuenta en partición constituye una forma impropia de sociedad. Son un contrato mercantil donde una compañía denominada asociante proporciona a unas personas denominadas asociados o participantes la participación de las utilidades o pérdidas o más operaciones, que éstas requieren cumplir con unos elementos objetivos, es decir, que esté dentro del marco de la legalidad, que estén asociados, que sea un contrato escrito, establecido el porcentaje de partición de cada uno de los miembros o participantes. Eso es una de las características esenciales. Bueno, eso es todo por los momentos. Muchísimas gracias.